Buenas noches, bienvenidos al espacio Última Hora que, como cada sábado, llega a las pantallas de la 8 Bierzo. Les damos la bienvenida a un programa que intentemos sea clarificador y que vamos a dedicar a los fondos europeos, a los fondos para la recuperación después de la pandemia, que intentan paliar o que van a intentar paliar esta gravísima crisis económica que sufre la sociedad de todos los países. A lo largo de las últimas semanas, seguro que las cifras mareantes que se manejan para estos fondos, pues precisamente y redundando eso, les marearán. Se habla de 140.000 millones que tendrán que llegar a España, 60.000 de ellos en ayudas directas y 80.000 millones de euros en préstamos. Vamos a ver el carácter de estos fondos con especialistas que nos van a acercar pues, cómo son, cómo van a llegar y para qué están destinados y cómo podrán acceder los países a los mismos y la sociedad a los mismos. Y vamos a ver qué parte de todo eso pues, puede llegar a la provincia de León y a la comarca del Bierzo para revitalizar la maltrecha economía provincial y comarcal. Rápidamente, después de esta presentación, pasamos a saludar. Vía telemática se encuentra con nosotros Nuria González Rabanal, presidenta del Colegio de Economistas de León y profesora de la Universidad de León. Nuria, muy buenas noches. Buenas noches a todos y gracias. Y en el plató de la 8 Bierzo, a nuestro lado, Aníbal Fernández, presidente del Club Financiero Social del Bierzo. Aníbal, buenas noches. Buenas noches. Arranco contigo, Nuria. No sé si compartes conmigo las cifras de los fondos europeos para la reestructuración y la reactivación económica. Las cifras son mareantes. Entonces, no sé si nos ponemos completamente locos pensando en esa cantidad de dinero que va a recibir España para esa reactivación económica. 140.000 millones. Explícanos un poco el fondo de esa cifra global. Bueno, lo primero que tengo que decir es que en realidad esto que han llamado muy sabiamente la Unión Europea como el Recovery Fund, ¿vale? o fondos para la recuperación económica, no es otra cosa que lo que siempre ha sido el programa marco financiero de la Unión Europea, que se viene aprobando desde que existe el presupuesto, la programación de presupuestos de la Unión Europea, con lo cual no estamos inventando algo que ya no existiese, ¿no? Que es lo primero que a uno le choca cuando profundizan estos temas, porque se da cuenta del marketing, ¿no? Que se hace de algo que en realidad ya existe. Es verdad que si uno mira los marcos financieros, que son programas de financiación de toda la Unión Europea para los 4 años, las cifras son mareantes, ¿no? Otra cosa es lo que sería, lo que llama la Unión Europea el mecanismo de recuperación y resiliencia, que es una parte de ese programa marco de financiación de la Unión Europea. Entonces, casi que, por ilustrar un poco a nuestros oyentes, ese nombre que se le ha dado tan rimbombante no es ni más ni menos que lo mismo que llevamos aprobando cada 4 años, el marco plurianual de financiación de todas las actividades de la Unión Europea, y que este año, por las connotaciones de la pandemia, se le ha dado en llamar el Fondo de Recuperación. Es verdad que se hace un esfuerzo presupuestario, pero si después tenemos oportunidad de entrar un poco más en detalle, pues veremos que esa financiación también esconde sus pequeños secretos, ¿no? Pues esos secretos nos los contarás. Y antes de nada, ¿son 140.000 millones los que van a llegar a España? ¿En qué periodo de tiempo? Y la cifra eran 60.000 en ayudas directas. De esas ayudas, Nuria, algunas ya están incluidas en el presupuesto español, ¿no? En el presupuesto no exactamente, sí, vamos a ver, la Unión Europea ha aprobado ese presupuesto global, ¿vale? Que se desglosa, luego si quieres que entremos un poquito más en detalle, en varias partidas. ¿De acuerdo? España es la mayor beneficiaria de una partida en concreto, que es lo que se llama el mecanismo de recuperación y resiliencia, junto con Italia. España es el país que más porcentaje de ese fondo, de ese subfondo dentro del programa marco va a recibir. Pero yo creo que un poco la idea que hay que trasladar a la ciudadanía es que está muy bien manejar la expectativa de que van a venir fondos europeos, pero no nos equivoquemos. Los fondos europeos se financian con unos mecanismos muy concretos y que pagamos todos los ciudadanos europeos, que esto es algo que sí que me gustaría que se me diese la oportunidad de decir, ¿no? Porque luego
existe mucha desinformación en torno a estos temas y existe pues eso, muchas grandes ideas de decir hay muchísimo dinero. Bueno, es un dinero, ¿vale?, que sale de créditos que va a pedir la Unión Europea para financiar proyectos con unos préstamos con unas condiciones ventajosas. Por otro lado, va a haber una serie de transferencias directas a los Estados miembros, que siempre han existido esas subvenciones directas a través de sus distintas direcciones generales y programas específicos como el FEDER, el Fondo Social Europeo, el Fondo de Ayuda para Personas Desfavorecidas, y luego hay otra parte que se va a financiar con préstamos, ¿vale? Entonces, sí que me gustaría, no quiero tener la sensación de que quiero pincharle el globo a nadie, ¿no? Se buscan ideas, es un fondo muy importante, es un esfuerzo que hace la Unión Europea por buscar mecanismos que saquen a los países miembros tras esta pandemia de una situación económica grave, que todos intuimos que es grave, más grave en unos países que en otros, ¿de acuerdo? Y sobre todo que todo esto se hace bajo el paraguas de una estrategia de la Comisión Europea que tampoco es algo que hayamos inventado. Es decir, la presidenta de la Comisión ya anunció que el reto de la Unión Europea para los próximos años, bajo su gobierno, iba a ser la transición económica, la transición verde, y va a ser la digitalización. Esto no lo ha inventado nadie en este país ni en ningún país europeo. Esto ya existe desde el año pasado. Aníbal, la ilusión de la ciudadanía, porque así lo intenta transmitir la clase política, está puesta para regenerar la actividad en este importante caudal financiero y económico, pero no sé, las expectativas hay que tenerlas. Ya nos las ha rebajado Nuria desde León, ¿no? No, Nuria no es que las haya rebajado. Nuria es una técnico y ha sido absolutamente realista. Además ha hecho una exposición clarísima que yo suscribo al 100%. A ver, aquí no estamos inventando nada nuevo. Quizás a lo mejor estamos poniendo un poco más de músculo y estamos enfocando de una manera más nítida el teleobjetivo. Y estamos fijando a través de la Unión Europea aquellos aspectos en los que se quiere basar la recuperación económica de esta pandemia brutal que ha arrasado economías de todos los países de Europa. Y en ese sentido, como ha dicho Nuria, no es que se esté inventando nada nuevo. Ahora la cuestión está en si le damos una buena utilidad a estos fondos o no se los damos, que sí lo van a ser en cuantías superiores a lo que venían siendo habitualmente en los presupuestos anuales, porque es verdad que se ha puesto eso, más dinero encima de la mesa, pero la cuestión está en que si ese dinero ahora lo vamos a emplear bien o lo vamos a emplear como en el 2008 y 2009, que aquello fue catastrófico y lo único que hizo fue hacernos ir más directos al precipicio. Hemos puesto, Aníbal, Nuria, hemos puesto el dinero, está ahí. Ahora, ¿cómo crees que van a articular el acceso a esos fondos económicos? Primero, ¿para qué están destinados? ¿Qué tipo de proyectos podrán acogerse a este tipo de fondos? Entendemos que serán grandes proyectos transformadores. Bueno, esto es un poco la idea que se ha trasladado, puesto que se trata, vamos a ver, es un poco construir un poco la idea. Es decir, la Unión Europea lo que tiene que iniciar, porque son los retos de la Comisión, no los retos de la pandemia, es una transformación, porque Europa apuesta por la transición verde, Europa apuesta por una economía sostenible, Europa apuesta por los objetivos de desarrollo sostenible y por la igualdad de los territorios, y al mismo tiempo por la digitalización, que ya estaba consignada dentro de la estrategia europea mucho antes de que surgiese la pandemia, pero que, como yo he dicho recientemente, la pandemia lo que nos ha hecho es cambiar. Es decir, nos ha llegado de sopetón, no nos ha dado tiempo a pensar, llevamos tiempo hablando de industria 4.0, de digitalización, de wifi rural, y de repente sobreviene una variable exógena en todo esto, como es una pandemia, y el cambio a la digitalización se ha demostrado con la pandemia que es absolutamente indispensable. Luego, entonces, desde ese punto de vista, la Comisión Europea ha apostado por eso. En todas sus acciones, no solamente en el Fondo de Recuperación, es decir, este es el lema central de la Unión Europea para los próximos años, lo que va a fundamentar no solamente el Fondo Next Generation, que es el que recogería un poco más específicamente las actuaciones para la pandemia o pospandemia o recuperación económica,
sino que el propio programa contempla que tanto los programas de investigación del Horizonte 2020 como todos los programas de innovación, como los programas de defensa, como todo lo que os podáis imaginar, incluso cooperación del tercer mundo, todo el marco financiero, hay una parte del presupuesto que va a ir a ese Next Generation que implica resiliencia post-COVID, pero va a ir dirigido a todos los ámbitos de actuación de la Unión Europea. Por lo tanto, todos los proyectos que entren en el marco de ese gran capítulo general serán susceptibles de poder ganar fondos europeos. Otra cosa es lo que estamos hablando de fondos europeos dentro del mecanismo, ¿no?, que tiene de recuperación un poco hay programas específicos para paliar los daños económicos como consecuencia del coronavirus, ¿no? Y se buscan grandes ideas porque Europa tiene que hacer esa transformación. Y las directrices, y no olvidemos que somos 27 Estados miembros muy diferentes económicamente, muy diferentes culturalmente, muy diferentes en otros niveles de todo tipo de ámbitos, ¿vale? Lo que van a buscar es en ese mapa de 27 países, ¿eh? Yo quizás pueda parecer hoy que soy un poco pinchaglobos, ¿vale? Pero estamos pensando que los fondos europeos solo van a ser para España, solo van a ser para zonas deprimidas de España. No olvidemos que son 27 países, de los cuales la última ampliación, que son los países del este, son los que todavía tienen más atraso. Y eso supone que tienen que ser proyectos muy bien dirigidos, que tienen que ser proyectos muy especializados, que tienen que ser proyectos muy bien montados y que cualquier proyecto o gran idea no es que se invente en la transformación, es que es un requisito necesario porque es la apuesta de la Unión Europea, no una apuesta un poco de la pandemia. La pandemia lo que ha hecho es acelerar esa apuesta, ¿no? Digamos. Aníbal, la gente tiene ya que estar a nivel de país, no sé si a nivel de comunidad autónoma, tiene que estar trabajando ya en estas ideas, porque los proyectos transformadores no se hacen de 24 o 48 horas. Sí, evidentemente me imagino que sí. Lo que pasa que, a ver, el marco en el que se va a mover todo este impulso económico es tan amplio que prácticamente cabe todo. O sea, si te fijas en cuáles eran los objetivos marcados por la Unión Europea de este dinero que ha puesto para los estados, te encuentras con que por un lado efectivamente se busca la transformación digital, pero también por otro la modernización de las pequeñas y medianas empresas, lo cual da un ámbito y un marco amplísimo para las empresas del Bierzo, que son prácticamente todas tirando a pequeñas, ni siquiera medianas. Otro marco destinado a algo que es imprescindible, que tenga acogida en el Bierzo, que es a la mejora de las comunicaciones. Esa parte de cohesión europea, esa parte que quiere comunicar a Europa entera, evidentemente tiene que solventar este problema en el que han colocado al Bierzo, que tradicionalmente fue una tierra de paso y de unión con Galicia, y que ahora estamos en una isla y prácticamente desaparecidos y aislados. No tenemos comunicación por tren digna y seguimos en aquellas mismas 2 horas y cuarto que tardábamos cuando yo iba a estudiar a León en los años 80. No hemos mejorado nada el tiempo de recorrido. Seguimos estando en tren a prácticamente 5 horas de Madrid. No tenemos un aeropuerto cercano y junto a ello las comunicaciones por tierra, pues bueno, ahí se hizo la A6 porque era obligado, porque era el paso de la Nacional Sexta que transcurría por aquí y no se iba a cambiar para que también fuera por Zamora. Y entonces, fuera de eso, ¿qué es lo que se ha hecho? Bueno, pues tenemos ahí el engañabobos en el que nos llevan mareando los principales partidos políticos de la nación desde el año 2000. O sea, revisad vuestros archivos y veréis en los programas electorales de los partidos políticos, como tanto PSOE como el Partido Popular, ya en el año 2000 planteaban la necesidad de esa unión del Bierzo con Orense, esa autovía directa a Orense. ¿Y qué se ha hecho a partir de ahí? Pues la tontería de todos los años meter en los presupuestos generales del Estado 100 y pico mil euros para redacción de proyectos. Pero hombre, ya han pasado 21 años desde aquello. Yo creo que ya al menos podía haber algún metro de asfalto puesto encima de la tierra y no se ha hecho nada. Entonces, que en todo ese tipo de cosas, luego tenemos también el otro marco que se busca, que es la mejora de las infraestructuras y del apoyo, digamos, social de la población a través de las mejoras sanitarias, a través sobre todo de la mejora de la educación y la capacitación, y también el intento de mejorar las condiciones para tener empleos dignos. Es decir, hemos hecho un cajón desastre amplísimo en el que hay prácticamente cabida a todo, pero ahora lo importante es que la selección se haga adecuadamente. Y para hacer esa selección adecuadamente hay que poner encima de la mesa no solo el dinero, que eso ya parece que está puesto, hay que poner muchísimo trabajo.
Y ahí ya vienen mis dudas y mis mayores reservas de si va a haber esas ganas y esa capacidad de poner el trabajo que va a hacer falta. Porque claro, cuando a ti te dicen, a ver, tenemos este año que repartir 20.000 millones, pues hombre, el trabajo fácil y el que te lo quitas de un plumazo de encima es cuando cojo y digo, vale, pues mira, tengo aquí 3 o 4 grandes empresas energéticas que me ponen proyectos encima de la mesa y me encajan en lo de la economía verde, porque están todas hablando de que van a hacer fábricas, entre comillas, lo de fábrica de hidrógeno. Bueno, pues venga, 15.000 millones para las fábricas de hidrógeno y así solo tengo que romperme la cabeza para repartir otros 5.000. Bueno, pues eso sería lo fácil y sería también lo equivocado. Lo que es importante de verdad es que ese dinero que se pone encima de la mesa sea permeable y que llegue a prácticamente toda la capa económica del país y sobre todo que llegue a las pequeñas y a las medianas empresas, que las grandes ya bastante se buscan la vida y bastante capacidad tienen de inversión sin necesidad de que por ese lado también se les meta mayor músculo, pero las pequeñas y las medianas están sufriendo y muchísimo y son las que más necesitan ahora esos recursos. ¿Compartes, Nuria, la posición de Aníbal? Bueno, yo entiendo su punto de vista, es que es lógico, es el presidente del club financiero y lógicamente entiendo que cada uno tire para lo suyo, ¿no? Yo quizás discreparía en el sentido de decir bueno, que tenemos que acometer grandes infraestructuras. Yo creo que pensar que nos van a financiar desde Europa grandes infraestructuras cuando para eso existe un Ministerio de Fomento, cuando para eso existen unas políticas públicas, pues hombre, mirar para arriba y esperar siempre que sea la Unión Europea el que financie todo este tipo de infraestructuras, pues me parece, bueno, pues no sé si decir que un poco un ejercicio de magia, ¿no? La Unión Europea, y vuelvo a reincidir en el asunto que a mí me parece clave en esto, ¿no? Hablabas del tejido de las pequeñas empresas y demás, es que no son ni siquiera pequeñas empresas, son micropymes, son nanopymes, lo que tiene mucho tejido, aunque en el Bierzo en concreto y en la provincia de León tenemos empresas, bueno, medianas empresas más que grandes empresas, ¿no? Desde el punto de vista de estructura económica, pero tenemos un tejido empresarial que no sabemos si es igual, más pequeño, menor que el de otras regiones de Europa. Entonces, el criterio que va a seguir la Unión Europea, primero, yo quisiera apuntar una cosa muy importante, y es, ¿por qué se le da tanta importancia a esto del Next Generation? Porque quien va a decidir las grandes ideas no va a ser la Unión Europea. Es decir, quien va a canalizar los proyectos va a ser el Gobierno de España. Y en parte la comunidad autónoma, porque hay una parte de esa financiación que se va a delegar a la gestión a las comunidades autónomas. Pero la mayor parte, es decir, dentro de ese programa marco financiero del que estamos hablando, solo hay una parte muy importante que se va a ir de esos fondos de resiliencia que van a administrar los gobiernos y sobre los que tenemos que preguntarnos cuáles van a ser los criterios que van a utilizar los gobiernos, o el Gobierno de España y el Gobierno autonómico, y por permeabilidad todos los que se beneficien de su capacidad de influir en las decisiones, si los criterios que se van a utilizar son, como bien apunta mi compañero de mesa, el elegir lo mejor o si lo que van a hacer es elegir lo rentablemente, lo políticamente más rentable. Y esa es la gran cuestión en todo esto que se va a hacer. Y por otra parte, habrá muchos proyectos que se seguirán presentando, es decir, parece que tenemos la sensación como de que es la gran oportunidad, como si nunca hubiese existido otra, y eso es totalmente falso. Es decir, en muchas regiones de Europa existen agencias especializadas, y cuando hablo de especializadas me refiero a, yo recientemente he tenido la oportunidad de participar en la presentación del plan de resiliencia de la región de Dunkerque en Francia, y llevan más de 12 años trabajando en eso, es decir, y no había pandemia, esto lo tienen de marca de clase muchísimos territorios en Europa que van a competir con nuestros fondos. Entonces, oportunidades para los pequeños empresarios, para la gente, como bien apunta, en educación. Existen programas de educación fantásticos. Ahora mismo la Universidad de León ha participado en uno donde va a haber grados europeos. Es decir, existen muchísimas ideas que no necesariamente tienen que ver con ese fondo de resiliencia, sino que tienen que ver con el Recovery Fund, que es el programa marco financiero de toda la Unión Europea, al igual que en investigación, en innovación para las empresas. Cuando hablamos de modernización de las empresas, hablamos de ciberseguridad, hablamos de digitalización, hablamos de mercados digitales, de marketing online, hablamos de logística para la distribución de productos, porque si algo ha puesto de manifiesto la pandemia es que hay muchas empresas que se han reinventado a sí mismas. Y lo han hecho a través de Internet, ofertando sus productos en Internet, incluso empresas del Bierzo y empresas de León
que tiene una presencia enorme en Internet, que son grandes desconocidos para los ciudadanos, ¿no?, leoneses y del Bierzo. Bueno, pues yo creo que eso es importante señalarlo, ¿no? Y que la política de infraestructuras es una política que, más que ser europea, aunque la Unión Europea ha financiado grandes infraestructuras, está previsto que en el fondo, en el mecanismo de recuperación para la cohesión de los territorios, hay una parte que se va a gestionar a través del Fondo de Desarrollo Regional y para generar cohesión en los territorios. Ahí es a lo mejor donde tenemos que aplicar ese tipo de propuestas, ¿no? Es que esa parte de la propuesta sobre la que hice tanto hincapié es una parte que es esencial en el Bierzo, porque en el Bierzo tenemos un déficit ya secular de comunicaciones. Y, por ejemplo, dentro de esa estrategia europea lleva ya muchos años pergeñándose el denominado eje atlántico, que es el intento de comunicar a través de ferrocarriles de altas capacidades y altas prestaciones la costa atlántica de España con el resto de Europa. Y ese proyecto es un proyecto europeo, pero es un proyecto que hasta aquí no hemos visto tampoco apenas que haya tenido desarrollo. Y sí tiene encaje en todo este proyecto y en toda esta iniciativa que han puesto ahora en marcha de intento de cohesión de los territorios europeos. Y eso, una vez que nos hemos quedado atrás y que nos hemos perdido trenes de importancia como el del AVE, pues es un tren que no podemos perder. Es que si también perdemos el tren de las altas capacidades de distribución de mercancías, lo habremos perdido prácticamente todo. El Bierzo será una tierra abocada a acabar convirtiéndonos, pues eso, en una aldea gala. El consejero de Fomento, Nuria, en esta silla en la que estoy yo, o sea, en la misma silla y en el mismo plató, cifraba las esperanzas de la modificación y la mejora de esa infraestructura de comunicación del corredor atlántico a su paso por el Bierzo, el importante nudo del Manzanal con las inversiones que requiere para que ese tránsito de convoyes de alta capacidad, pues es en lo que está basado el corredor atlántico. Basaba esa transformación de esta línea a estos fondos europeos. ¿Pero qué fondos? Porque si es el Recovery Fund, es fiarlo a los mismos fondos que del programa marco que acaba de financiar, que no tenía nombre, que era Programa Marco Financiero de la Unión Europea. No sé si me explico, que ahora se llama Recovery Fund, ¿de acuerdo? Y claro que se puede aplicar a eso, es lo que estoy intentando trasladar. Y por supuesto que hay proyectos en Europa, como el que acabáis de mencionar, que sin duda son importantes, pero para conseguir subirse a ese tren, lo que necesitamos es tener una capacidad técnica muy importante y una presencia en Bruselas también muy importante, ¿vale? Entonces, si uno mira a otras comunidades autónomas, cercanas incluso, me atrevería a decir colindantes al Bierzo, la estrategia de la comunidad gallega en Bruselas es completamente distinta a la que tiene la comunidad de Castilla y León, ¿vale? Y podríamos hablar de muchísimos ejemplos. Es decir, hay que forzar desde las autonomías la presencia que hay que tener en determinados sitios como en Europa. Por desgracia, nuestra comunidad autónoma es muy grande y encima tiene asimetrías. Y además tiene asimetrías no solo históricas, sino políticas, incluso dentro de la propia provincia de León, cuando estamos hablando del Bierzo, ¿no? Y de cómo se sienten los bercianos en relación a veces a su propia provincia. ¿Me explico? Entonces, quiero decir, tanto más estemos divididos en ese sentido, tanto más grandes seamos, tantas mayores diferencias tengamos, va a ser mucho más difícil presionar en Europa, porque en Europa no entienden de municipios, se entienden de municipios porque hay una política municipal y acciones dirigidas al municipio, pero administradas a través de los Estados miembros. No sé si más o menos me entendéis. Entonces, formar parte de esa estrategia europea lo que exige es una coordinación de esfuerzos, fundamentalmente entre la comunidad autónoma y el gobierno central. Yo creo que es así, por lo que yo conozco de Bruselas y por lo que veo que son los lobbies del azúcar, de la remolacha, de la industria farmacéutica, de la construcción, etcétera, etcétera. Es decir, nosotros, por poner un ejemplo, tenemos un polo que se supone que es biofarmacéutico y sin embargo aquí no ha amenizado ninguna fabricación de vacuna, ni ningún proceso relacionado con el coronavirus que yo conozca, que puedo desconocerlo. Bueno, pues esa es toda la fuerza que podemos ejercer y lo que tenemos que replantearnos es cómo canalizar nuestra energía de forma efectiva, porque a veces la canalizamos un poco en dividirnos entre nosotros, ¿no? Entonces yo creo que es un poco una unión vertical, fundamentalmente una alianza en la que se contemplen todos los territorios, y no solamente algunos, sino por supuesto también el Bierzo y por supuesto también otras comarcas que tanto en León como en Castilla y León, porque en esto hay que ser muy solidarios con otros territorios,
¿vale? Pues también tienen su problemática, ¿no? Y atender a todas las necesidades que ahora mismo hay en la economía leonesa, del Bierzo, de España, de Castilla y León, es muy complicado, ¿no? Porque ahora estamos todos necesitando mucho y hay que ordenar prioridades. Claro, el que es más listo colocando sus prioridades delante, pues es el que tiene más ventaja competitiva, ¿no? Incluso en la Unión Europea. Seguro que sí. Vamos a hacer un alto, Nuria, Aníbal, para la publicidad y retomamos en nada el espacio Última Hora dedicado hoy a esa mareante cifra de los fondos europeos y cómo se van a gestionar y qué puede llegar para reactivar la economía de la provincia de la provincia de León y la comarca del Bierzo. En Última Hora estamos hablando en la 8 Bierzo de esa cantidad ingente de dinero, el Fondo para la Recuperación Económica Europea, que regará de millones a los distintos países de Europa, a España entre ellos, y que esperamos llegue alguno para revitalizar la economía de la comunidad autónoma de la provincia de León y de la comarca del Bierzo. Esta semana se reunía el delegado del Gobierno con los secretarios generales de los sindicatos mayoritarios, comisiones obreras y Unión General de Trabajadores para precisamente informarles de estos fondos. Favorecer la reactivación de territorios en los que el impacto de la pandemia ha sido mayor y se ha tomado para ello criterios que tienen que ver directamente con el impacto en la tasa de paro general, en la tasa de paro juvenil y también en la caída del PIB en cada una de las comunidades autónomas, y eso hace que la distribución de fondos responda a un principio de solidaridad en el conjunto del país, con criterios además que se han puesto encima de la mesa por parte de la Comisión Europea y que ha determinado que a nuestra comunidad autónoma le correspondan 343 millones de euros. Esa cantidad de dinero puede parecer insignificante después de escuchar ayer las manifestaciones del presidente de la Junta de Castilla y León, que se reunía con una amplia representación del empresariado de la comunidad, pues también para hablar de estos fondos. Nuria León, Aníbal, parece que cada una de las administraciones habla un lenguaje distinto, porque decía el consejero de Economía, Fernández Carriedo, que se contemplan proyectos por valor de miles de millones de euros. Esa partida está especificada por parte del Gobierno. No sé si, claro, cada administración está hablando, como hablaba Nuria, pues distintos programas a financiar con distintos programas europeos, ¿no? La pregunta que me estoy liando, que al final las propias administraciones parece que no hablan claro. A ver. Y si luego ya entran las multinacionales energéticas, que después de sus proyectos del hidrógeno, pues entre las multinacionales que operan en España ya se llevaban el paquete de 20.000 millones de este año, se lo llevaban ya ellas entero. A eso me he referido anteriormente, y de todos modos, a ver, a estas alturas no debemos de asombrarnos de que hablen idiomas distintos. Es que estos indios, unos son sius y otros son apache, y entonces cada uno tiene su idioma y cada uno habla su idioma. Entonces, las ideologías muchas veces nublan el pensamiento, pero también ayudan a articular mensajes contrapuestos por unos y otros, y hay ideologías distintas en esos ámbitos, y luego hay intereses también muy distintos, y evidentemente ahí viene el problema, y por eso otros países, para solventar ese tipo de problemas y de mensajes tan contradictorios, lo que optó fue por descentralizar la toma de decisiones y hacerla a través de la comisión de un comité independiente que fuera quien decidiera cuál iba a ser el mejor destino de esos fondos que se han puesto por la Unión Europea encima de la mesa. En España, de nuevo, nos hemos distinguido por el otro lado, por el lado de buscar el clientelismo y la confrontación, entonces han preferido tenerlo todo muy bien atadito, en círculos muy estrictos, y desde ahí pues ya se decidirá a qué planta se le aplica la regadera y a qué planta se la deja morir de asco. Y entonces la cosa es así de clara. Antes de irnos con Nuria, vamos a escuchar otro testimonio referido a cómo se concursará en el futuro a estos fondos europeos. Eran palabras de Javier Izquierdo después de ese encuentro con los secretarios, como decimos, en Castilla y León de Comisiones Obreras y de UGT. En estos momentos se han puesto en marcha 9 manifestaciones de interés en nuestro país. Muchas tienen que ver con los retos de transición ecológica, con reto demográfico, con la distribución de la cobertura de Internet y el 5G en todo el territorio, con la movilidad eléctrica, etcétera, etcétera, con los grandes proyectos tractores de la industria que puedan además facilitar
que haya un ecosistema de pymes en torno a ellas muy potente, porque hay una voluntad también de que las pymes sean grandes receptoras de buena parte de estos fondos que van a llegar a través del plan de recuperación. Y, como les decía, 9 manifestaciones de interés que permiten conocer cuáles son los proyectos que pueden estar en mejores condiciones. Nuria, habla el delegado del Gobierno de transición energética, de despoblación, de déficit en Internet. En León podemos optar a todo, ¿no? Sí, vamos, ¿podemos optar a todo? No, tenemos todos los males de los que la Unión Europea dice que hay que corregir con esos fondos. No quiere decir que podamos sustraer fondos. Es decir, ¿Qué mal me expresé? Tenemos todas las dolencias. Tenemos todos los problemas, lo cual en sentido positivo, y vamos a tomárnoslo en sentido como tenemos que tomarnos estas cosas, no, efectivamente, somos candidatos a cubrir todos los problemas que uno se pueda imaginar en el abanico que contemple la Unión Europea. Desde el envejecimiento hasta las desigualdades de territorio, déficit de infraestructuras, falta de innovación, falta de investigación, falta de industria, nanoempresa frágil. Es decir, vamos, lo tenemos todo. O sea, en ese sentido tenemos una posibilidad, que es que podemos optar a todo lo que nos propongamos, ¿no? Luego, como bien señala el compañero, lógicamente tendremos que presentar buenas propuestas para que sean receptivos de esos fondos, ¿no? Yo, respecto de las declaraciones del delegado de Gobierno, lo que sí que quiero decir es que, a ver, las 9 manifestaciones de interés vienen articuladas por la Unión Europea. Es decir, la Unión Europea tiene una serie de apartados en su fondo, en ese marco financiero, donde dice, oiga, mire, vamos a hablar de migraciones, vamos a hablar de igualdad, vamos a hablar de digitalización, vamos a hablar de economía, vamos a hablar de igualdad social, vamos a hablar del territorio. ¿Y eso dónde encaja? Pues cada uno en un ministerio. De hecho, si no me falla la información, hay manifestaciones de interés en el Ministerio de Transición Energética, hay manifestaciones de interés en el Ministerio de Industria, hay manifestaciones de interés, en el amplio abanico del ministerio que tengo, hay manifestaciones de interés, es decir, que son ventanillas a través de las cuales de las empresas, como bien señalaba, las grandes empresas que van a acaparar muchos de estos fondos, sobre todo de transición energética verde. ¿Por qué? Pues porque estamos en un modelo de transición y hemos visto en los últimos días, quien se lea la prensa energética, pues ha visto el vuelco, el giro total que han dado. Incluso compañías como Repsol, compañías, se ha producido la OPA sobre Naturgy, es decir, tenemos un mercado energético muy revuelto. ¿Por qué? Pues porque, primero, eso satisface el objetivo de la Unión Europea de aumentar la competitividad en el mercado eléctrico y, por lo tanto, teóricamente, aunque es un mercado muy regulado, garantizar a los consumidores precios más bajos. Y, segundo, es un giro de oportunidad para financiar grandes plantas de este tipo de energías, ¿no? ¿Dónde se van a poner? Pues donde existe la oportunidad. Yo creo que existen otros proyectos industriales, como bien señalabas, con la reciclaje de baterías, ¿vale? Donde hay mucho interés en ese tipo de cosas, pero bueno, hay que también valorar que esos proyectos no son tan generadores de empleo como se piensa, ¿no? Yo creo que eso está muy bien para la transición verde, efectivamente mucho mejor que otras cosas, ¿no? Aunque nos duela, porque nuestra provincia ha sido tradicionalmente productora de combustible fósil. Pero yo creo que también hay que buscar otro tipo de proyectos, más industriales. Os quiero preguntar a los dos, no sé, ¿no os parece un poco injusto que grandes multinacionales que han cerrado sus proyectos energéticos porque estaban vinculados a las energías fósiles y, lógicamente, ya no tienen cabida, que sacaron muchísima riqueza del territorio provincial, que en nada han cerrado tres centrales térmicas, ahora para instalar sus proyectos en esos lugares, pues se lo financie al final el gobierno? Pues sí, y que jueguen con el tema este, porque parece que están jugando con el tema este. Si hay subvención a instalación del proyecto. Yo creo que ese es un tema de especial sensibilidad en León y especialmente en la comarca del Bierzo, igual que en otras comarcas como la del Diablino, la Robla, es decir, ahí donde se ha ubicado minería tradicional, donde ha habido efectivamente grandes plantas térmicas que son las que han detraído la riqueza durante décadas de la provincia de León, pues sin duda alguna existe, pues ese escozor, ¿no? Pero bueno, es que las grandes empresas eléctricas hacen lo que se les permite, en el sentido de
No quiero decir que no se les permita hacer proyectos de renovables, por supuesto que sí, ¿vale? Ahora hay una guerra entre ellas mismas, la última subasta de renovables ha sido aprobada, es decir, hay una serie de convulsión en el mercado energético porque se ve una gran oportunidad. Yo no me parece mal que las grandes energéticas presenten los proyectos de energía renovables, lo que me parece es que bueno, tienen un cierto compromiso más allá del fin corporativo, ¿no? Porque además las empresas energéticas no son una empresa al uso, es decir, el mercado energético ha sido un mercado fortísimamente regulado por el Estado, donde el Estado puede ejercer también una vuelta de tuerca, ¿no? Y yo creo que ahí también ha influido, y por mi conocimiento del tema, en el caso de la central de Compostilla, donde participé con Endesa y con un grupo de investigadores de la Universidad de León en el plan bueno, de reactivación, ¿no? de búsqueda de alternativas, ahí también es mucho la posición de las administraciones, ¿vale? Es decir, que bueno, todos queremos que nos devuelvan lo que nos han quitado, ¿vale? Pero eso no va a suceder y lo que tenemos que hacer es buscar alternativas. Está muy bien quejarse de esa situación y quejarse de grandes proyectos, pero es verdad que, bueno, que la situación es la que es y tampoco podemos forzar, porque si no lo hacen las compañías nacionales, lo van a hacer las internacionales. De hecho, ya hay participaciones de fondos importantes energéticos. Los chinos tienen muchísimo interés en la provincia de León para instalar determinadas plantas y determinados proyectos industriales, y esto excede totalmente la capacidad que nosotros podamos pensar, ¿no? Esto es más un proyecto global, es más un movimiento a nivel internacional. Duele, ¿no? Esto que puede pasar, sí, que al final habrá proyectos verdes de energía verde, pues al final si los financia el Estado en el sitio donde ellos han conseguido mucha riqueza y que ahora pues nos han dejado sin nada. Sí, eso es un aspecto en el que es mucho mejor que haya contestado Nuria, porque a mí me podrían las vísceras y diría bastantes inconveniencias sobre el tema, pero yo no puedo dejar de reparar en ese tema, de reparar en esas dos grandes empresas energéticas que tuvieron además una vinculación enorme con el Bierzo, desde el punto de que una de ellas incluso fue fundada aquí en el año 1945, y a la que también fue un leonés el que le pegó el pase de gala para que se la quedara una multinacional energética del Estado italiano, lo cual tampoco tiene un pase. Pero bueno, ya estamos en la situación en la que estamos y lo paradójico es precisamente eso, que se le ha metido millones a punta pala, que cuando se extraía carbón de aquí y se quemaba carbón en esas centrales térmicas, por lo menos nos aportaba riqueza en el Bierzo la quema de ese carbón, porque la propia generación de las eléctricas poco generó. Pero hubo un momento ya, y de esto hace más de 10 años, en los que ni siquiera estaban quemando ya el carbón del Bierzo en esas centrales térmicas, con lo cual todos esos humos que respirábamos no reportaban ningún beneficio y sin mucho perjuicio a la población berciana. Pero ahora el insulto final es cuando nos vamos a esos planes o a esos proyectos que han presentado de reinversiones en esas centrales que acaban de cerrar y que están desmantelando, y nos encontramos con partidas como las que han puesto encima de la mesa. Y de verdad, que iniciativas de ese tipo no es que a los bercianos nos resulten sangrantes, es que nos resultan indignantes y un auténtico insulto. Un auténtico insulto. Nuria, en este capítulo de fondos, el Bierzo, lógicamente, basa su esperanza en el futuro en un desarrollo de la agroalimentación. ¿Habrá cabida para ese sector en este capítulo, y qué tendrían que hacer para moverse de la mejor manera posible y optar? Bueno, yo creo que, por supuesto, es un eje muy importante la agroalimentación en el Bierzo, pero yo voy a insistir en algo que posiblemente se haya dicho muchas veces, pero que yo, como decana del Colegio de Economistas, te puedo asegurar que lo he dicho cada vez que se me ha brindado la oportunidad. Necesitamos industria. Todos los sectores productivos son necesarios, ¿de acuerdo? Son necesarios el sector primario, porque si no, no habría industria transformadora, no habría industria agroalimentaria, no habría productos, no habría, el engranaje perfecto de la economía es que tú tengas un sector primario, sector secundario y sector terciario. Pero nosotros hemos tenido aquí, desde hace ya muchas décadas, en apostarlo todo a varias bazas, pero bueno, ahora hablamos del sector agroalimentario. Claro que hay oportunidades. Yo soy conocedora bueno, pues de iniciativas, de proyectos, de un gran potencial. Incluso participando de ese proyecto de Compostilla, llegaron a nuestra mesa algunas iniciativas de jóvenes emprendedores muy interesantes.
Posiblemente os estéis preguntando, ¿y qué es lo que frena que esas iniciativas salgan? Muchos jóvenes o empresarios no han encontrado la dificultad en la financiación. El dinero existe fuera de España a raudales, es decir, no os imagináis la cantidad de inversores que hay. El problema es que muchas veces es la voluntad de una determinada persona, determinadas interpretaciones desde mi punto de vista totalmente equivocadas de lo que es sostenible y de lo que es verde y de lo que podría ser bueno para la comarca, porque a veces es muy difícil elegir. Es decir, si tú eliges que no quieres energía convencional porque vas por una sostenibilidad compatible con el medio ambiente, al mismo tiempo quieres traer energías renovables, pero si traes un parque de energías renovables se te alza una plataforma diciendo que las energías renovables allí no, pues son elementos de estos, yo lo digo sinceramente en lo que estoy conociendo de muchos de estos proyectos, donde pequeñas voluntades o plataformas, que no digo que no tengan fundamento, ojo, pero bueno, que a veces es un teniente alcalde, a veces es un alcalde, a veces es un trámite en la administración, que están frenando iniciativas que yo conocí en el sector agroalimentario muy interesantes, vinculadas en algunos casos con la transformación de la madera, por poner un caso, ¿vale? Y en otros casos con la industria transformadora, por ejemplo, con la piscicultura y, por ejemplo, con la transformación con componentes de biotecnología de productos agroalimentarios para su mejor conservación y su exportación fuera del mercado. Y son proyectos tecnológicamente interesantes, emprendidos por gente joven que tiene mucha capacidad emprendedora, y esto sí que quiero trasladárselo a los jóvenes y a los empresarios del Bierzo, que tenéis una raza empresarial desde luego inigualable dentro de la provincia de León, porque muchos de esos proyectos son del Bierzo y nacen las ideas en el Bierzo. Entonces, no pensemos solo, no lo fiemos todo a la financiación de los proyectos. A veces no es la financiación de los proyectos, a veces es la falta de voluntad política, de servicio a la economía, de ser serviciales a lo que la comarca, el ayuntamiento, el municipio o la provincia necesita, lo que obstaculiza que proyectos salgan adelante. Y esto hay que decirlo, y hay que decirlo públicamente en medios de comunicación. Estamos en la recta final. Antes de que nos dejéis el último mensaje, quiero preguntarte, Nuria, por ese Futuré. No sé, ¿cuándo habrá noticias concretas? Bueno, Futuré fue una aventura, os puedo asegurar que apasionante. Incluso diría que podría escribir una novela después de haber vivido mi experiencia con Futuré y con lo que supone trabajar, ¿no?, para un grupo de profesores de la Universidad de León con una gran multinacional como puede ser Endesa, y hacerlo además también con el Ministerio de Transición. Creo que hay algún proyecto que puede ser, han sido proyectos los que estoy comentando que se presentaron a Futuré y que nadie apoya, ¿vale? Y que yo me he comprometido personalmente con esa gente y con esos jóvenes, incluso empresarios ya tradicionales, que tienen iniciativas, que quieren hacer cosas. Entonces está muy bien dirigirle a los políticos la idea de que por supuesto hay que ganar fondos europeos, por supuesto que hay que conseguir créditos, financiación, préstamos, lo que queramos. Pero, por favor, dirijamos nuestros esfuerzos hacia todos aquellos jóvenes, emprendedores, empresarios, que quieren rehacerse, que se están reinventando, que están teniendo ideas nuevas y que no las pueden sacar adelante, unas veces porque no saben canalizar la información, otras veces porque no encuentran los apoyos suficientes, otras veces porque hay enfrentamientos pequeños que generan grandes problemas y que son proyectos transformadores. Yo creo que de Futuré hay algún proyecto que podría ser transformador, que estamos trabajando, yo desde un poco, desde mi compromiso personal con algunos de estos proyectos, porque tengan esa vía de salida a través de la Unión Europea, que pueden ser muy importantes no solo para la comarca, sino también para la provincia, pero que van a exigir un acuerdo de voluntades, ¿vale? Y ahí no va a haber colores, porque si hay colores, Europa no entiende de colores. Los técnicos europeos no entienden de colores, entienden de proyectos de calidad. Pues esperemos que haya acuerdo de voluntades. Punto final, Aníbal. ¿Tienes esperanzas? Hombre, sí que las tengo porque, a ver, el empresariado berciano siempre ha sido un empresariado muy dinámico. Nunca ha sido prácticamente, y salvo alguna contada excepción, un empresario que lo que haya buscado era vías de financiación alegres estatales para nacer, para crecer y para seguir desarrollándose. Ha sido todo lo contrario, y lo único que está pidiendo el empresariado berciano, fundamental y principalmente,
es poder pelear con el resto de sectores económicos del país y de Europa en las mismas condiciones. Y esas condiciones pasan por tener unas infraestructuras equiparables a aquellas de las que disponen otros territorios. Y no estamos pidiendo más. Es verdad, como dice Nuria, que esta tierra a veces es muy poco amigable para proyectos de inversión y hay que echarle mucha paciencia. Y es verdad también que no debemos de poner todos los huevos en la misma cesta, que es muy importante que junto a ese sector primario que tenemos potente, que es el sector agrario del Bierzo, y que deberíamos de completar con importantes industrias transformadoras de esos productos, porque ahí es donde se les añade ese gran valor añadido a los productos y donde se produce una pérdida de valor por parte de la economía berciana, porque ese es un aspecto que nunca hemos trabajado. Junto a él también tenemos importantes industrias y las hemos tenido secularmente. Hemos tenido industrias ahora de la potencia que tiene Tevitec, de Cementos Cosmos, que lleva más de 100 años implantada en esta tierra, de Roldán, la acerera Roldán, que es una filial de Acerinos, una multinacional española, pero es una multinacional, y en ese sentido estoy totalmente de acuerdo, que debemos de trabajar todos los ámbitos y todos los campos, pero tenemos que sacar lo mejor de todos y cada uno de ellos, y hay que salir adelante. Un minuto para terminar tienes, Nuria. Un pues último nada, mensaje. Simplemente, me gustaría decir que no olvidemos los que estamos tan efusivos con los fondos europeos, que esta fiesta la pagamos los ciudadanos europeos con nuestros impuestos, ¿vale? Que esto es algo que también quería decir y que voy a aprovechar este minuto final para decirlo. Es decir, estos programas se financian con los impuestos que pagamos todos los ciudadanos españoles y me gustaría, ¿vale?, trasladar a la audiencia la necesidad de ser cada vez más cultos y más formados en la cultura europea. Por supuesto, leernos las cosas y saber bien de las cosas y saber exigir de nuestros responsables que hagan el ejercicio para el que se les ha elegido, que es para conseguir que los ciudadanos tengamos más posibilidades de igualdad y, por supuesto, tengamos un futuro y un porvenir mucho mejor resuelto que el que ahora mismo estamos teniendo con esta desgracia de pandemia. Extraordinaria lección, la que creo nos han dado nuestros contertulios, Nuria González Rabanal, presidenta del Colegio de Economistas de León y profesora de la Universidad de León, y Aníbal Fernández, presidente del Club Financiero y Social del Bierzo. A los dos, 1.000.000 de gracias. A vosotros, muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Y a los espectadores, ya saben, el próximo sábado tendrán una nueva cita en Última Hora con un tema de actualidad. Que pasen la mejor semana posible.